Hola, buenos días. Muchas gracias por sumarse a esta conversación sobre la Antártida. Y quiero agradecerles porque ya veo que hay muchas personas conectadas. Doña Lisbeth Brenes, Cristina Vázquez, Oscar, Juan Carlos Mata, José Gerardo Chavarría, en fin, muchísimas gracias. Marian Morales. Les agradezco que hayan querido participar con nosotros. A ver, hace una semana me invitaron a participar en una reunión internacional del Club de Leones. Esa es una organización magnífica de trabajo voluntario que reúne a a 1.4 millones de miembros activos en todo el mundo, dedicados de manera voluntaria a las buenas causas, a ayudar en sus comunidades, en sus barrios, en fin, a todo lo que son las buenas causas. Me permitieron escoger el tema de la presentación y entonces escogí el hablar sobre un continente que no tiene población permanente, ni gobiernos nacionales, ni fronteras. Es un territorio que no pertenece a nadie, pero del cual dependemos todos, a donde he llegado 2 veces en los últimos años como director de organizaciones ambientales a nivel global en las cuales trabajo. Ese territorio, amigas y amigos, es la Antártida. Y quiero invitarlas e invitarlos a ver este video para que entonces nos podamos ubicar en la grandeza de la Antártida, en la importancia que tiene para el planeta y para que luego del video podamos seguir con esta conversación. Adelante entonces con el video.
La Antártida se halla rodeada por el más prístino de los ambientes marinos, el Gran Océano Austral. La belleza intrínseca y la fuerza de este océano nos resultan sobrecogedoras. Esta es nuestra última frontera oceánica. Es el hogar de más de 9.000 especies que no se encuentran en ningún otro lugar del planeta. Muchas otras especies que no viven aquí dependen de él, porque las fuertes corrientes antárticas llevan nutrientes de sus profundidades a océanos lejanos, sustentando 3/4 partes de la vida marina del planeta. A pesar de lo remoto, el océano austral se enfrenta a una creciente amenaza. Es uno de los lugares de la Tierra que más rápidamente se está calentando. Por otra parte, la pesca comercial en esta región genera una presión aún mayor sobre sus recursos. Hoy tenemos el poder para proteger este océano. Es realizable y de hecho ya está sucediendo. En el 2016, 24 países y la Unión Europea hicieron historia al crear la mayor área marina protegida del planeta, el Mar de Ross. Estos países son miembros de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, conocida como CAMLAR. Esta decisión visionaria de proteger al Mar de Ross fue celebrada a nivel global. Pero CAMLAR hizo una promesa aún más importante que tendrá mayor impacto. Acordó establecer a gran escala una red de áreas marinas protegidas en el Océano Austral que incluiría al Mar de Weddell, las aguas que rodean la Antártida Oriental y la península antártica. Estas áreas conectarían diversos ecosistemas y brindarían refugio a animales marinos para su alimentación y su reproducción. Los beneficios de estas reservas marinas se extenderán más allá de sus fronteras. Nuestro planeta está cambiando y esta región es hoy más frágil y más importante que nunca. La protección del Mar de Ross ha sido solo el comienzo. Es hora de que CAMLAR cumpla su promesa y establezca una red de reservas marinas que garantice la protección de esta última frontera oceánica antes de que sea demasiado tarde. Bueno, muchas gracias por haber visto este video. Yo lo he visto muchas veces y cada vez que lo veo no puedo dejar de entusiasmarme, de sentir una gran ilusión con respecto a lo que entre todas y todos podemos hacer por cuidar el planeta, por cuidar la Tierra, que pasa mucho por cuidar la Antártida, por lo que ahora vamos a conversar. Y muchas gracias porque se han sumado otras personas como Jorge Mario, Iliana Brenes, Aunier Portilla. Gracias. Pues hablemos un poquito del descubrimiento de este último continente y de lo que ha sido una historia de hielo y de coraje. Durante muchos siglos, los mapas del mundo mostraban en el extremo sur una gran masa de tierra imaginada. No se había descubierto la Antártida. Era una masa de tierra imaginada y los geógrafos la llamaban Terra Australis Incógnita. Nadie la había visto, pero muchos intuían que debía existir para equilibrar el planeta. La Antártida no fue descubierta por un solo hombre ni por una sola nación. Fue avistada en 1820 y casi simultáneamente por 3 expediciones distintas.
una rusa, una británica y una estadounidense. Ninguna pudo desembarcar. El hielo, las tormentas y el frío extremo mantenían a ese continente como un misterio inaccesible. Verla no significaba conocerla, y conocerla exigía algo más que tecnología, exigía en aquel entonces determinación humana, como lo exige hoy de nosotros para solucionar muchos problemas que tiene la sociedad moderna. Pues a principios entonces del siglo XX se inicia lo que hoy conocemos como la edad heroica de la exploración antártica. No había satélites, no había GPS ni comunicaciones modernas. Las expediciones partían sabiendo que una vez que cruzaran el océano austral, el océano del sur, quedaban solas. Barcos de madera, mapas incompletos, meses, a veces años por la entrada del invierno, sin contacto con el mundo exterior. Y aún así avanzaron. En 1911, el explorador noruego Roald Amundsen decidió intentar lo que hasta el momento había sido impensable: llegar al polo sur geográfico. Su enfoque fue metódico y austero. Usó perros de trineo, estudió las rutas, aprendió de los pueblos inuit, de los pueblos indígenas. Su expedición tardó 99 días desde la base hasta el propio polo. Y el 14 de diciembre de 1911, Amundsen plantó su bandera en el punto más austral del planeta y regresó con vida. Curiosamente, él también fue el primer hombre que llegó al Polo Norte. Pues bien, volviendo a la Antártida, un mes más tarde de Amundsen, el británico Robert Falcon Scott llegó al mismo lugar, es decir, al Polo Sur. Lo hizo con una enorme valentía, pero con una estrategia menos adaptada al entorno. Scott y sus 4 compañeros murieron en el camino de regreso, vencidos por el frío, el hambre, el agotamiento. Quedaron a tan solo 18 kilómetros de donde habían dejado un depósito de suministros. Sus diarios, lo que escribían a diario, encontrados meses después, no hablan de derrota, sino hablan de dignidad. Son un recordatorio brutal de que en la Antártida la naturaleza no negocia. Estas expediciones no solo marcaron hitos geográficos, forjaron lo que yo llamaría una relación de profundo respeto entre la humanidad y el continente blanco que hoy debemos mantener. La Antártida es un continente distinto a todos los demás. Es el 5º continente más grande del planeta, con una extensión aproximada de casi 14 millones de kilómetros cuadrados. Es más grande que Europa y casi el doble de Australia. Pero su singularidad va mucho más allá de su tamaño. Y aquí conviene hacer una distinción, amigas y amigos, que es clave y que muchas veces se pasa por alto. La Antártida, el Polo Sur, es hielo sobre roca, mientras que el Ártico, el Polo Norte, es hielo sobre agua. Y esta diferencia es fundamental. En Antártida el hielo descansa sobre un continente sólido, una roca. En algunas zonas, especialmente en Antártida Oriental, la capa de hielo supera los 4.000 metros de espesor, es decir, 4 kilómetros de hielo sobre la roca, siendo la más gruesa y la más antigua del planeta. Y por eso es que ese hielo contiene cerca del 70% del agua dulce del mundo. De manera que cuando hablamos de Antártida, no hablamos de un casquete flotante, hablamos de un continente entero cubierto por una masa de hielo colosal, cuyo equilibrio afecta directamente el nivel del mar global, del océano global. Un deshiele total, Dios quiera que nunca, pero
un deshiele total de la Antártida causado por el calentamiento global del cambio climático elevaría el nivel del océano en aproximadamente 60 metros. 60 metros. Y ese continente, la Antártida, se está calentando al doble del resto del planeta por efecto del cambio climático. Pues bien, 3 décadas de exploración y crecientes tensiones geopolíticas, el mundo enfrentó una disyuntiva real y profunda. Tuvimos que decidir como sociedad si queríamos competir por la Antártida o protegerla entre todas y todos, colectivamente. No se trataba únicamente de un debate territorial, de lo que querían tener los países del territorio de la Antártida, sino de una pregunta mucho más amplia sobre el tipo de civilización que la humanidad quería ser a futuro. Y en 1959, 12 países tomaron una extraordinaria decisión y firmaron en Washington el Tratado Antártico, que entró en vigor en 1961. Hoy ese tratado cuenta con 58 países, de los cuales 29 son países consultivos, es decir, con derecho pleno a participar en la toma de las decisiones. Lo que hace realmente extraordinario este tratado antártico no es solo su longevidad, sino que su arquitectura, la forma en que fue pensado y conformado el tratado. Porque nos da una política o una arquitectura de una política inédita. Es decir, en plena Guerra Fría, en aquel momento, en el 59, potencias enfrentadas ideológicamente entendieron que había un lugar en el planeta, la Antártida, donde la confrontación no tenía cabida. Y la Antártida es, por eso, probablemente el mayor éxito del multilateralismo, del actuar conjunto de todos los países que hoy pasa precisamente por tantos retos. Bueno, ese tratado estableció principios que incluso hoy siguen siendo extraordinarios. Por ejemplo, el uso exclusivamente pacífico de la Antártida, la cooperación científica abierta, verificable, compartida, el congelamiento de las reclamaciones territoriales que tenían los países y la prohibición absoluta de actividades militares, explosiones nucleares y desechos radiactivos. Ese diseño permitió algo políticamente muy articulado, muy sofisticado. El Tratado Antártico no eliminó los desacuerdos entre los países que querían partes de ese territorio, sino que los suspendió en nombre de un bien mayor. Y los países con reclamaciones superpuestas pudieron coexistir, investigar y cooperar en la Antártida sin renunciar formalmente a sus posiciones, evitando así un conflicto latente que podría haber sido de escala global. He tenido la oportunidad en la Antártida de visitar varias bases de muchos países que ahí tienen bases. Una base india, una base chilena, una base rusa. Y es increíble ver cómo las personas, los científicos que trabajan en esas bases, todos se conocen, son amigos, comparten como deberíamos de compartir en el resto del mundo. Pues un elemento central del tratado es que también elevó la ciencia a la categoría de un instrumento diplomático. Es decir, los países se comprometieron a compartir los datos, a aceptar inspecciones mutuas y a permitir observadores internacionales. Esas comunidades científicas que ahí viven las unas con las otras en perfecta armonía, a pesar de que sus países puedan estar confrontados en la geopolítica global. En términos modernos, fue uno de los primeros ejemplos exitosos de diplomacia basada en evidencia, donde la confianza no se construye con discursos, sino que con transparencia científica. Pues bien, este sistema de gobernanza para la Antártida se basa en el consenso,
no en la imposición. Es decir, no hay votaciones por mayoría ni decisiones forzadas. Cada acuerdo requiere voluntad política compartida y esto ha garantizado legitimidad y estabilidad durante más de 6 décadas. Pero también revela una verdad profunda. La Antártida se gobierna no por poder, sino por responsabilidad colectiva. Y qué importante eso. Con el paso del tiempo, el tratado evolucionó hacia una arquitectura ambiental aún más avanzada como la que tenemos hoy en día. Y en 1991, el Protocolo de Madrid declara a la Antártida reserva natural dedicada a la paz y a la ciencia. Y prohibió también toda actividad minera, al menos hasta el año 2048. Mucho antes de que el mundo hablara de desarrollo sostenible o bienes comunes globales, la Antártida ya estaba siendo protegida, precisamente por esa misma filosofía, por esos principios. Pues hoy, cuando el multilateralismo atraviesa momentos de fragilidad, cuando vemos las tensiones geopolíticas que se intensifican alrededor del comercio y tantos otros temas, y que la cooperación internacional pareciera debilitarse, el Tratado Antártico sigue intacto, funcionando. No porque sea perfecto, sino porque se basa en una comprensión clara de los límites del poder y de la necesidad de pensar a largo plazo. En un mundo, y yo agregaría que en todo país, incluyendo el nuestro, donde pareciera que cada vez estamos más separados, más divididos, más fragmentados, la Antártida nos recuerda que cooperar no solo es posible, sino que es indispensable. La gobernanza de la Antártida no se limita a la tierra firme del continente. Es decir, el océano austral, el océano que rodea el continente, es tan crucial como el continente mismo. Porque ahí, en ese océano que rodea la Antártida, convergen corrientes oceánicas que regulan el clima global. Ahí también se origina buena parte de la productividad biológica de los océanos y se sostiene una de las cadenas alimentarias más delicadas, pero más importantes del planeta. Conscientes de esa realidad, en 1982, esos países del sistema del Tratado Antártico que ya conversamos, crearon la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. La creación de ese tratado respondió a una preocupación concreta: el rápido aumento de la pesca industrial en ese océano austral, especialmente del krill, una de esas especies, que es clave para todo el ecosistema marino del sur. El 99%, por ejemplo, de la alimentación de las ballenas es krill y es una parte muy importante de la alimentación de los pingüinos y de muchas otras especies que encontramos en el mar austral. Hoy CAMBLAR, ese cuerpo colegiado que regula la Antártida, cuenta con 27 miembros, son 26 países y la Unión Europea. El mandato es claro, pero muy exigente. Es conservar los ecosistemas marinos, es decir, el océano Antártico en su conjunto, permitiendo ahí únicamente aquellas actividades humanas que no comprometan la integridad ecológica ni hoy ni en el futuro. Lo verdaderamente innovador de CAMBLAR es su enfoque. A diferencia de muchos otros organismos pesqueros internacionales que se preocupan solo por la pesca, CAMBLAR no gestiona especies aisladas ni cuotas nacionales de pesca de las tradicionales. Aplica un enfoque ecosistémico, es decir, ve todo el sistema, todas las especies, y precautorio, es decir, toma las medidas con ámbito precautorio para que no vayamos a
desbalancear ese ecosistema tan frágil. Eso significa que no basta con que una pesquería, por ejemplo, ahí sea rentable. No basta con que una población objeto parezca estable, que haya suficiente población de esa especie que sea estable. Es necesario demostrar ahí que la actividad no altera el equilibrio del ecosistema en su totalidad. Y esto convierte a CAMLAR en uno de los regímenes de gestión marina más avanzados y ambiciosos del mundo. Sin embargo, esa ambición científica se enfrenta siempre a un desafío político considerable, porque las decisiones en CAMLAR, los 26 países y la Unión Europea, deben primero basarse primero en el análisis riguroso de su comité científico, que es incorporado por científicos de todos esos y muchos otros países. Segundo, luego de ser aprobadas por unanimidad del comité científico, pasan a lo que es el estrato político, en donde también deben aprobarse las medidas por unanimidad. Bueno, este requisito de consenso total otorga a las decisiones una legitimidad incuestionable, pero hay que reconocer que al mismo tiempo dificulta enormemente la toma de decisiones, especialmente en un contexto marcado por tensiones geopolíticas crecientes, intereses económicos vinculados a la pesca industrial y a la urgencia que impone el cambio climático sobre los ecosistemas marinos. En la práctica, esto significa que una sola objeción de un país puede frenar el avance ampliamente respaldado por la ciencia, como por ejemplo puede perjudicar el avance de áreas marinas protegidas de gran escala que son consideradas por la comunidad científica como esenciales para la resiliencia del océano austral. He participado personalmente en reuniones de CAMLAR y puedo decir esto con toda claridad. Es uno de los foros multilaterales, y he participado en muchos, más complejos y exigentes del mundo. Ahí cada dato científico es examinado con lupa. Cada palabra de los textos negociados es cuidadosamente calibrada y cada decisión refleja el delicado equilibrio entre conocimiento, intereses y voluntad política. En CAMLAR, la ciencia marca el camino. Y yo pienso que la ciencia debería marcar el camino en muchas otras áreas que tienen que ver con el desarrollo de los países para el bienestar de las personas. Pero es también la política, y por eso la política es tan importante, la que define la velocidad o la demora del avance. Es decir, en CAMLAR la comunidad científica fija qué es lo que hay que hacer para proteger Antártida y el océano que la rodea, pero son las decisiones políticas las que fijan qué tan rápido se avanza en esa dirección o no. Y en un sistema ecológico tan sensible como el Antártico, por supuesto que el tiempo es un factor muy sensible. La demora tiene consecuencias. Por eso CAMLAR representa hoy una de las grandes pruebas del multilateralismo ambiental contemporáneo. Su éxito o su parálisis no afectan solo al océano austral, afectan la credibilidad misma de nuestra capacidad colectiva para gobernar los bienes comunes globales. Es decir, hay que aprovechar instituciones internacionales para poder avanzar y para poder entonces mostrar que sí, que tienen viabilidad, que pueden resolver los problemas de los países. Bueno, para América Latina, la Antártida no es un territorio lejano. Varios países de nuestra región mantienen programas antárticos activos. Argentina, Chile, Brasil, Ecuador, Colombia, Perú. Argentina y Chile poseen una presencia histórica, geográfica y logística muy importante. Son los dos países también que han propuesto la creación de un área protegida marina en la península antártica, que es la parte más frágil del continente
y que más está sufriendo los embates del cambio climático. Brasil desarrolla ciencia de alto nivel. Perú, Ecuador y Colombia han fortalecido su participación científica, especialmente en oceanografía y clima. Y por eso la estabilidad de la Antártica es también una responsabilidad latinoamericana. Desde el punto de vista ecológico, la Antártida cumple con una función absolutamente crítica para el planeta entero. En muchos sentidos, la salud de los océanos del mundo comienza en ese océano austral que rodea la Antártida. La Antártida es el punto de partida de la cadena alimentaria marina global. Cada verano austral, la combinación de luz solar y nutrientes profundos desencadena una explosión de fitoplancton, la base microscópica de la vida marina. Y sobre esa base se sostiene y se alimenta el krill antártico, un pequeño crustáceo que pese a su tamañito constituye una de las mayores biomasas animales del planeta. Por años, CAMLAR ha fijado una cuota de pesca del krill de 620,000 toneladas por año. Pero en el año pasado, en el 2025, por primera vez en la historia, se alcanzó esa cuota de pesca y se alcanzó 3 meses antes de que concluyera la temporada de pesca. Noruega pesca el 60% y China el 40%. Y claro, como se alcanzó la cuota, ahora hay una gran presión de algunos países por elevar la cuota pesquera que todavía no cuenta con la resolución científica de que eso sea lo que conviene. Acordémonos que pescar krill compite con la alimentación que el krill es de las ballenas, de los pingüinos y de tantas otras especies. Pues bien, millones de pingüinos, como decía, como el emperador, el Adelia, el barbijo, las focas, las calamares, peces y numerosas aves marinas tienen que ver con el krill. Sin krill, estas especies simplemente no podrían sobrevivir. Y es más, es que no existe un sustituto ecológico para el krill en el ecosistema antártico. No se puede decir que podrían comer alguna otra cosa, no es que no existe. Por eso el krill es el eslabón que conecta la vida microscópica del océano, la vida microscópica de la cual se alimenta, con los mayores animales como las ballenas que han existido jamás sobre la Tierra. Además, a través de la corriente circumpolar antártica, que es esa corriente que nace en el mar austral y da la vuelta por el océano global, el Atlántico, el Pacífico, el Índico, se distribuyen productos, fertilización de ecosistemas marinos a miles de kilómetros de distancia. En términos prácticos, se puede decir que la Antártida alimenta los océanos del mundo. Y por eso es que se dice que ahí nace la cadena alimentaria. Pues frente a este papel insustituible conviene reflexionar sobre el uso que los seres humanos estamos haciendo del krill. Es decir, estamos pescando 620,000 toneladas de krill por año, queremos pescar más, compitiendo con la alimentación de una gran cantidad de especies y de lo que es la parte principal de esa cadena alimentaria, y estamos pescando ese krill para destinarlo ¿a qué? Bueno, lo estamos pescando para molerlo y para que sea alimento para peces de cultivo. Lo estamos pescando y moliendo para que sea alimento para mascotas y ganado, o para suplementos nutricionales y aceites. Puede ser que esos usos económicamente sean rentables, pero ecológicamente son secundarios. Y lo más importante es que para todos esos usos que estamos pescando el krill, existen alternativas.
Podemos alimentar peces de cultivo, animales domésticos o producir suplementos a partir de muchas otras fuentes. Lo que no puede ser sustituido es el rol del krill como pilar de la cadena alimentaria marina global. Por eso, el dilema que tenemos es claro, y sobre todo el que tiene Kamblar. Estamos destinando una especie esencial para la estabilidad de los océanos a usos humanos relativamente prescindibles, mientras el sistema climático y marino enfrenta presiones sin precedentes. Por eso proteger la Antártida y gestionar con extrema precaución la pesca del krill no es una postura ideológica, no es una postura ambientalista, es una decisión racional basada en ciencia, en seguridad alimentaria y en responsabilidad intergeneracional. Tenemos que proteger eso para el hoy y para las futuras generaciones. Proteger la Antártida es proteger la pesca mundial, la seguridad alimentaria, millones de medios de vida, millones de personas que están viviendo a través de medios costeros en las costas de los países, incluidos por supuesto los países de América Latina como nuestro, con nuestras costas. Y por eso es que hay que protegerla. La primera línea de defensa contra el cambio climático también es la Antártida, porque es uno de los principales reguladores del clima del planeta. Esa gran masa de hielo de 14 millones de kilómetros cuadrados refleja la radiación solar. Por eso ayuda también a combatir el cambio climático, pero regula corrientes oceánicas profundas. Almacenan suficiente agua congelada como para elevar o no el nivel del océano, como ya lo hemos dicho hace unos minutos. El cambio climático está acelerando el deshiele de la plataforma de hielo antártico, con consecuencias muy directas para las ciudades costeras, las islas y los deltas en todo el mundo. Por eso podemos decir que lo que ocurre en Antártida no se queda en Antártida. Lo que ocurre ahí afecta al menos a 144 países en el planeta que tenemos costas. Yo he tenido amigas y amigos el privilegio de estar 2 veces en Antártida. Una ingresando por Sudáfrica, cruzando ese imponente océano austral, con unas olas inmensas, y otra ingresando por Chile desde nuestra propia región latinoamericana. Por cierto que lo más cerca de cualquier continente en el mundo a la Antártida es la parte sur de Chile y Argentina contra la península antártica, que es lo que se quiere conservar como un área marina protegida. Ver la Antártida en persona, estar ahí, les aseguro que cambia para siempre la manera de entender nuestro planeta. Es que hablar del planeta no es un concepto abstracto, es un sistema vivo, frágil, majestuoso, del cual todos dependemos. Esa experiencia directa al estar ahí es lo que también me ha llevado a involucrarme aún más de una manera activa en organizaciones globales que tienen que ver con el océano y con la Antártida, en donde estoy en la junta directiva, como Pristine Seas, como ORA, el Ocean Risk and Resilience Action Alliance y la Antártica 2030, porque estoy convencido de que este continente Antártida requiere de liderazgo, de un liderazgo informado y también valiente para tomar las decisiones que debemos de tomar. Pues bien, la Antártida no es un lugar lejano en el mapa. Quiero decirles que es el termostato del planeta. Si ese termostato se rompe, ningún país, por poderoso que sea, podrá regular el clima por sí solo. Por eso la gran lección que nos deja la Antártida es clara y al mismo tiempo incómoda. Es decir, el océano y el clima son dos caras de la misma moneda. Durante décadas intentamos abordar
los temas del océano y los temas del clima por separado. Hablamos de reducción de emisiones sin hablar del océano. Hablamos de conservación marina sin enfrentar seriamente el cambio climático. Esa fragmentación, verlo por separado, ya no es viable. El océano nos provee el 50% del oxígeno en el planeta. Es decir, cada segundo respiro en nuestras vidas es cortesía del océano. Absorbe el 25% de las emisiones de carbono y ha absorbido el 93% del calor adicional que ha producido el cambio climático. Si eso no hubiera sido así, pues no estaríamos aquí, porque el clima, la temperatura más bien dicho, habría aumentado en 36 grados centígrados de lo que es hoy. Y por eso el océano es nuestro ecosistema más importante. Un océano sano es uno de los mayores aliados de la humanidad frente al calentamiento global. Absorbe calor, captura carbono y sostiene la vida. Pero ese aliado del océano está llegando a sus límites. Y cuando el océano pierde capacidad de amortiguar el cambio climático, los impactos se aceleran para todos. En otra oportunidad hablaremos sobre el océano. La Antártida y el océano austral nos muestran con crudeza que no hay soluciones parciales. No podemos estabilizar el clima sin proteger el océano. Y no podemos salvar el océano sin reducir drásticamente las emisiones de carbono. Y ese desafío es el gran desafío de nuestra generación. De conservar el océano, de recuperar su salud y de bajar las emisiones de carbono, pasándonos a una economía mucho más racional, que siga proveyendo de mayor bienestar y oportunidades para las personas, pero que al mismo tiempo se desconecte de la emisión de carbono. Demostrar que somos capaces de hacer eso, de pensar como una especie inteligente en el planeta y de actuar con responsabilidad intergeneracional, de entender que hay territorios como la Antártida que deben ser protegidos no solamente por lo que nos dan hoy, sino por lo que nos garantizan para el mañana, es lo que debemos hacer. La Antártida, amigas y amigos, es la última frontera, pero puede ser el de la mayor prueba de nuestra madurez como civilización y el primer gran símbolo de una humanidad que aprendió a cuidarse a sí misma. La Antártida, como dijimos, no pertenece a ningún país, no tiene población permanente, no tiene voz propia en los foros del poder y no ofrece beneficios inmediatos ni réditos políticos de corto plazo. Precisamente por eso es que cuidarla es un acto de servicio global. Bueno, llegamos al final de esta conversación. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Quería compartir con ustedes la importancia de la Antártida en nuestras vidas, aun cuando la tengamos a miles de kilómetros de distancia y que pudiéramos tener esta conversación. Muchas gracias a las personas que nos han acompañado, a Jorge Barbosa, a Jenny Monge, a Augusto Álvarez, Sandra Madrigal, en fin, gracias por habernos acompañado y que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos.